Buenas noches, Namaskar. Soy Jorge Jandavaca. Bienvenidos al curso que mata la muerte, ¿y después de la muerte qué? Como les digo, este es un título que he puesto provocativo para suscitar, digamos, una cierta expectativa positiva, ¿no? Una cierta expectativa positiva. Hoy vamos con la segunda sesión. Esto es impartido en Escuela Vida. Vamos a comenzar con el tema de la aceptación, ¿no? La aceptación y la muerte. Ese es nuestro tema. Y nada mejor para abordar el tema de la aceptación de la muerte o de la aceptación y la muerte, que la historia de Krishna Gotami. Cuentan que en la época de Buda, en la ciudad de Sarabastra, vivía una joven mujer que había perdido a sus padres, a su esposo, y solo le quedaba su hijo. Solo le quedaba su hijo. Y este se convirtió en su razón de vivir. Cuando contaba con un año, el niño cayó enfermo y murió. Krishna Gotami se llenó de dolor, de desesperación, ¿no? Y vagaba por las calles sin consuelo, desesperada, con el pequeño cuerpo de su hijo en sus brazos, implorando a todo el que pasaba cerca a ella por un remedio para devolverle la vida a su hijo, o un qué hacer. Uno simplemente se retiraba, otros se reían, y no faltaban los que la tomaban por loca. Hasta que finalmente un sabio le dijo, anda a ver a Buda, que está en la ciudad, bueno, a las afueras de la ciudad, ¿no? Ve a ver a Buda. Entonces ella, ni corta ni perezosa, fue a verlo. Estaba en la entrada de la ciudad, en un bosque cercano a la ciudad. Así que se marchó, buscó a Buda. Al llegar donde estaba él, depositó el cadáver, no, el cadáver del bebé, ante él y le dijo, he perdido a toda mi familia y solo vivía por este hijo, pero ahora también ha muerto. He oído hablar de tu bondad, por favor, resucítalo. Buda le escuchó con infinita compasión y luego respondió, solo hay una manera de aliviar tu aflicción. Baja a la ciudad y tráeme un grano de mostaza de cualquier casa en la que no haya habido jamás una muerte. Krishna asintió, ¿no? Aliviada, contenta o esperanzada, se dirigió de inmediato a la ciudad, al pueblo, a buscar el grano de mostaza. En la primera casa que preguntó le dijeron, tenemos sacos llenos de mostaza, pero en esta casa ha muerto mucha gente. Fue a la casa de lado y le dijeron, en esta casa han habido también personas que han muerto. Y en la siguiente le dijo una mujer, uno de mis hijos murió también. En otra le dijeron, bueno, de mi familia no hay, pero la gente que vivía en esta casa antes sí, sé que han muerto
murieron los abuelos. Y así fue de casa en casa, preguntando, hasta que por fin no le quedaba ninguna casa en la ciudad para preguntar. Y comprendió que la condición que le había impuesto Buda no podía cumplirse, ¿no? En todas las casas de la ciudad lamentaban la pérdida de algún ser. Llevó el cuerpo de su hijo al cementerio, se despidió de él y fue a encontrarse nuevamente con Buda. ¿Has traído el grano de mostaza?, le preguntó Buda. No, respondió ella. He entendido la lección que quieres enseñarme. Me cegaba la pena y creía que yo era la única que había sufrido el dolor de la muerte de mis seres queridos. Pero no es así. ¿Y por qué has vuelto?, le preguntó Buda. Para decirte, pedirte que me enseñes la verdad de lo que es la muerte, de lo que puede haber detrás y más allá de la muerte. Y si hay algo inmortal en mí, enséñame a despertarlo. Buda comenzó su enseñanza diciéndole, si quieres conocer la verdad de la vida y la muerte, debes reflexionar sobre que en el universo solo hay una ley que no cambia nunca, la de que todas las cosas cambian y ninguna es permanente. Entonces, continuó el Buda, la muerte de tu hijo te ha ayudado a ver ahora que el reino en el que estamos es un océano de sufrimiento. Solo hay un camino, uno solo para escapar del incesante ciclo de nacimientos y muertes del samsara, que es el camino de la liberación. Krishna tocó los pies de Buda de nuevo y le dijo, como dicen todos, tiene realmente una profunda compasión por la gente. Nadie entendía lo que había pasado. Buda la inició en el sannyas y ella se hizo una bhikkhuni, una sannyasi. Fue iniciada. En ese contexto, Ananda, que era un discípulo de Buda, su primo hermano, que era discípulo, le dijo, más que preguntarle, le dijo, podrías haber revivido al niño. Era un niño tan hermoso y la madre estaba tan angustiada. Pero Buda dijo, incluso si el niño hubiera resucitado, habría tenido que morir. Luego, la muerte es inevitable. Ananda dijo, pero tú no pareces ser muy sensible con la gente, con su sufrimiento y su angustia. Buda respondió, yo soy sensible, tú eres sentimental. ¿Piensas que eres sensible solo porque te echas a llorar? Eres infantil, no comprendes la vida, no eres consciente del fenómeno. No confundas tu sentimentalismo con sensibilidad. El sentimentalismo es muy común. La sensibilidad es extraordinaria. Sucede mediante el esfuerzo, es un logro. Esa te la tienes que ganar. El sentimentalismo no hay que ganárselo, naces con él. La sensibilidad es una posibilidad, no la tienes ahora mismo. Puedes crearla, puedes esforzarte por conseguirla, entonces te sucederá. Y cuando suceda, no te apegarás. Buda era totalmente desapegado. Estaba ante el niño muerto, pero no pareció afectarle en absoluto. La mujer, Krishna, o sea, la mamá era desgraciada. Y él estaba haciendo un truco con ella.
¿no? Que vaya y que pida mostaza, un grano de mostaza, aunque sea en alguna de las casas donde no hubiera muerto nadie, ¿no? Parecía cruel. Y esa artimaña, ese truco, parecía ser demasiado, ¿no? Para una madre cuyo hijo se ha muerto. Le dio un enigma y sabía bien que ella iba a volver con las manos vacías. Pero lo que él sentía, lo que él era compasión, compasión verdadera. ¿Por qué? Porque estaba ayudando a una mujer a crecer, a ser madura. A no ser que puedas comprender la muerte, no eres maduro. Y a no ser que puedas aceptar la muerte, no tienes un centro dentro de tu ser. Cuando aceptas la muerte como una realidad, la has trascendido, ¿no? De modo que en Oriente, los sadhus, los monjes de tercera o cuarta categoría han hecho milagros. Los de primera clase nunca han hecho milagros. Ellos trabajan en un nivel más elevado. Buda también está haciendo un milagro, pero el milagro se está haciendo a un nivel mucho más elevado. Por eso me gusta decir a mí, no hay milagro más grande que la comprensión. La madre está siendo transformada. La madre ha comprendido y esa comprensión la lleva a un nivel de ser más allá. Pero esto es difícil de comprender, ¿no? Porque nuestras mentes poco cultivadas no nos ayudan. Y solo comprendemos el sentimentalismo. No comprendemos la sensibilidad. La sensibilidad hace referencia a la alerta que permite sentir todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es un estado de alerta percepción inconsciente. Y tú puedes solamente acceder a esa sensibilidad, sentir eso cuando no estás apegado. Este texto básicamente compartido pertenece a Osho, pero la historia de Krishna Gotami es una historia tradicional de la India, ¿no? Y yo he puesto también algunos enfoques. Cito, cito a Osho porque él es uno de los que más comprendió el fenómeno de la muerte. Él desde niño, siempre que había un muerto, él iba y él estaba ahí. Y desde joven o adolescente o joven siempre estaba ahí. Cuando alguien iba a morir de cualquier lugar, iban y lo buscaban y él iba. O sea, se familiarizó demasiado con el hecho de la muerte, ¿no? Y cuando su papá iba a morir también, él hizo muchas cosas que ahora vamos a comenzar a comentar algunas, eh, para que él muriera con una apertura a la iluminación. Entonces, si quieres conocer la verdad de la vida y de la muerte, has de reflexionar continua y profundamente sobre esto, ¿no? ¿Y qué? Que en el universo solo hay una ley que no cambia nunca, ¿no? La ley de la impermanencia. O si quieres visto de otra manera, la ley de que todas las cosas cambian, con la ley de la impermanencia, que nada es permanente. Hay que comprender esa ley. Persona que comprende lo que le estoy diciendo, persona que comprende no entiende, comprende la impermanencia y está dando un paso para poder trascender la muerte. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, la muerte del niño ayuda a Krishna Gotami a ver, ¿no? Que estamos en el samsara, el reino del samsara.
el problemático samsara, como dice Papaji, o el océano de sufrimiento insoportable, como decía el Buda, ¿no? En fin, esta historia nos da claridad, esta historia permite, repito, nuestra posibilidad de comprensión, pero para esto debe haber un pequeño cambio en nosotros. La proximidad con la muerte, el tratar de comprender este propio curso, de alguna manera ayuda, ¿no? Eh, para cambiar nuestra actitud ante la vida y por lo tanto ante la muerte. ¿Sí? Un estado próximo o cercano a la muerte puede ayudar ayudar a producir un auténtico despertar. Por ejemplo, existe en la ciencia lo que ellos llaman experiencias cercanas a la muerte. Y las experiencias cercanas a la muerte, de hecho, ayudan mucho. Las personas cambian. Personas que han regresado, que estaban a punto de morirse y volvieron, o sea, que han tenido una experiencia cercana a la muerte, han cambiado su visión de la vida y su visión de la muerte. Entre otras cosas, por ejemplo, le disminuye el miedo a la muerte y una capacidad de aceptación real y profunda. Esas mismas personas, cuando han regresado, han venido con un espíritu de solidaridad, de compasión para querer ayudar a los demás. Esas personas han comprendido o han tenido una comprensión o una visión eh, más, más acentuada de la importancia del amor. También de alguna manera se han dado cuenta o han restado importancia, digamos, ¿no? Un menor interés por las cosas y por los logros materiales. Y se ha acrecentado en ellos una dimensión espiritual, algo diferente, un sentido espiritual de la vida. Y por supuesto, una mayor disposición a creer, ¿no? A creer en la vida después de la muerte. Eso ha pasado con esas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. No se han negativizado para nada. Entonces, cuando el Buda recomendaba de todas las meditaciones, él decía, ¿no? Así como de todas las pisadas o de todas las huellas de animales, la del elefante, la suprema, decía, de todas las meditaciones, la suprema es la meditación acerca de la muerte, ¿no? En fin, entonces eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tendremos que entender. Y este curso no tiene por otro objetivo que, si bien hablamos de la muerte, el objetivo es que comprendas que cuanto más vivo estés, cuanto más presente estés, cuanto más consciente estés, mucho más fácil va a ser la aceptación de la muerte y el enfrentar tu propia muerte. O sea, es un canto a la vida para prepararse para la muerte, no es un canto a la muerte per se. ¿Ok? Y un maestro tibetano cuenta una historia que yo le puse como título, digamos, para nuestra comprensión, que todos estamos muriendo. Él relata así, él dice que una mujer de edad madura fue a ver a Dzogchen Rinpoche en Nueva York en el año 1978, ¿no? La mujer estaba muy, pero muy enferma. Se sentó ante él, ante Dzogchen Rinpoche, y bueno, ella estaba tan mal, tan afectada por su estado, ¿no?
y ante la presencia del maestro ya se desbordó, más afectada todavía. Y se puso a llorar, a sollozar, llorar, gemir, y le dijo, el médico solo me da unos meses de vida, ¿puede ayudarme? Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Ante su sorpresa, Duhom Rinpoche empezó a reírse entre dientes, ¿no? Y de un modo amable y compasivo. Y le dijo, todos nos estamos muriendo. ¿Ya ve usted? Solo es cuestión de tiempo. Algunos morimos antes, otros después. Ahí se ve pues una comprensión y una aceptación extraordinaria. Pero con esas palabras, él le ayudó a ver la realidad de la muerte, la universalidad de la muerte, ¿no? Y que su muerte inminente no era la única, porque si tú volteas, todos están muriendo. O como dice en las enseñanzas de Don Juan, cuando le revela un conocimiento, no hay sobrevivientes en la tierra. Entonces, eso de alguna manera, como toca su parte profunda, ¿no? En este caso a esta señora, apaciguó su ansiedad, ¿no? Disminuyó ese estado de nerviosismo, de ofuscación. Luego, Rinpoche le habló del morir y de la aceptación de la muerte. Al final le dio algunas prácticas curativas. Lo cierto es que esta mujer no solo llegó a aceptar a la muerte, sino que siguiendo las prácticas, ¿no? Con dedicación completa, se curó además, ¿no? Y pasa así. Muchas enfermedades se ocasionan, ¿no? Por la mente en ilusión. ¿Sí? No solamente es que, digamos, estados emocionales negativos te producen enfermedades, sí, seguramente, ¿no? Y una actitud mental negativa con la que enfoco la vida también contribuye, se somatiza y ayuda a producir enfermedades. Pero estoy hablando de otra cosa, Cayo. El pecado, la enfermedad, no existen como tal. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que cuando tú estás instalado en el ser esencial que eres, pecado, enfermedad y muerte son irrealidades. Cuando dije la realidad de la muerte me refería en el contexto del samsara, por si acaso. ¿Ok? Entonces, cuando uno comprende la irrealidad del pecado, de la enfermedad, de la muerte, como dice el profesor Masaharu, muchas enfermedades solitas se van, muchas enfermedades se disipan, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha descubierto un velo, ¿no? Se ha descubierto un velo. Quiero decir, si nuestra mente está ofuscada, tapada, aspectos inconscientes nos gobiernan, nos dominan, y con toda su secuela de somatizaciones y cosas, claro, hay todo un caos. Pero cuando uno empieza a despejar estos velos que ocultan, entonces muchas veces se quitan elementos del inconsciente que son los que de alguna manera apoyan o, digamos, refuerzan el sentido de enfermedad. ¿Sí? En fin, lo que llamamos pecado, en la India se le llama, no, en la India, en el contexto hinduista, budista, se le llama ilusión, ¿eh? Es ilusión.
es ilusión. Entonces, pues, lo que le estoy diciendo es la importancia de hacer un cambio fundamental en nuestras vidas. Esta aceptación de la muerte, ¿no?, produce en nosotros una transformación, cambia nuestra actitud ante la vida y obvio ante la muerte, ¿no? Y vemos la vida y la muerte como un todo, ¿no? Y entonces eso puede ayudar a una posibilidad de curación. Es decir, cuando yo salgo de la ilusión, o sea, del pecado, a veces automáticamente uno se cura, ¿no? Yo no apuesto por eso, ya les dije, no soy milagrero, pero estoy describiendo muchos casos de mucha gente curada a través de la sutra, ¿no? De la sutra sagrada. En fin, reflexionar profundamente sobre la impermanencia, comprenderla como hizo Krishna Gautama, es ser conducido a comprender en el centro del corazón de Satya, de la verdad. Aceptación de la impermanencia. Así es que trabajemos en los cambios ahora, durante la vida. Esa es la manera auténtica de prepararse para la muerte. El cambio es ahora, ¿sí? Y solo cuando creemos que las cosas son permanentes, nos negamos a la posibilidad de aprender. ¿De aprender de qué? De aprender del cambio. Los cambios se están dando y nosotros nos resistimos. No queremos que nada cambie, no queremos que nada acabe, queremos que sea eterno. No sé quién dijo, ¿me entienden? Eso es ¿por qué? Porque algo, un chip en nosotros dice o creemos que las cosas son permanentes. Y nada es permanente. Entonces, de alguna manera la impermanencia se torna nuestro enemigo, porque si yo quiero ser feliz con esa persona, con esa propiedad, o con esa idea o con ese objeto, y si eso cambia, deteriora, la persona se aleja, yo soy infeliz. Eso tenemos que entenderlo ya. ¿Sí? Entonces, tenemos temor a la impermanencia. Nos aferramos a la impermanencia, ¿no? Nos apegamos a las cosas, perdón. Nos apegamos a las cosas, queremos que sean permanentes. Pero, ¿entiendes lo absurdo? Tú quieres lo permanente y te agarras de lo impermanente. Entonces, ¿cómo va a ser así? Hace una metáfora bien bonita. Imagínate una rueda que da vuelta, ¿sí? Entonces, tú tienes miedo al movimiento. Y para no caerte o para no sentir el vértigo del movimiento, ¿sabes qué haces? Te agarras de la rueda. Un absurdo. Es un absurdo que por miedo al movimiento nos aferramos a lo único que tenemos al frente. Una rueda en movimiento. La rueda del samsara en este caso, ¿no? Y entonces esa es la tragedia, la ironía de nuestra vida, ¿no? Esa lucha por retener, pero eso no solo es imposible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos evitar. ¿Sí? Por eso la metáfora que se emplea bastante es beber agua salada para aliviar la sed. No nos alivia nada. Haz un ejercicio bien bonito. Entonces es como que, a ver, yo tengo un objeto en la mano. Ya, a ver, tengo un objeto en la mano, ¿sí? Entonces, lo tengo en la mano, aquí está el objeto, ¿ok? Entonces yo lo sujeto para que no se caiga. Y cuando alguien me dice, y yo le digo, suelta, esa persona me dice, pero ¿cómo quieres que suelte? Se cae.
es que primero tengo que hacer un cambio, una transformación, una metanoia, un cambio en la manera de pensar, que es dar la vuelta. Y ya lo solté y no se cae. ¿Sí? Es hacia ese cambio que debemos enfocarnos. Ustedes saben, la palabra metanoia del griego significa cambio o transformación, o significa cambiar o transformar la manera de pensar. ¿Sí? Entonces, han visto, yo tenía el objeto con la palma de la mano hacia abajo, si abro la mano se caía la campanita, ¿no? Entonces, para que no se caiga, la aprieto más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entonces, ¿qué? Puedo dañar la campana, puedo dañarme la mano, etcétera. Solo me causa daño, ¿no? Cuanto más quiero apretarla para que no se caiga, más daño me hago. Y si abro la mano se va a caer. Entonces, ¿cuál es la solución que hacemos? Lo que hacemos nosotros es más nos aferramos, apretamos más y terminamos dañando el objeto o a la persona y obviamente nosotros mismos, cuando lo que queda es hacer una metanoia, movernos hacia el despertar de la conciencia, dirigir la mirada hacia adentro, dar la vuelta. Y entonces lo que tenga que permanecer, permanecerá. Bien, entonces pues fundamental, aunque ya algo hablamos en la clase 1, es aceptar la impermanencia, pero con un secreto, que es sin dejar de disfrutar de la vida. ¿Ok? Es decir, yo no suelto la campana, yo la voy a disfrutar, solamente que no estoy apegada a ella. De eso se trata, ¿no? Hace poco hice un video que deben haber visto, que se subió en YouTube, en el mundo, pero no del mundo. De eso se trata, ¿sí? Es más, yo puedo hacer de todas mis actividades en el mundo, utilizarlas como insumo para mi despertar, ¿no? Sin dejar sin dejar de vivir, de hacer todas las cosas que tengo que hacer porque estamos en este mundo. Y por supuesto sin dejar de disfrutar. ¿Sí? En fin, eso es bien importante. Y justamente es lo opuesto, porque cuando yo suelto, me desapego y me muevo al despertar, me ubico en el presente, en el ahora y en el aquí, y disfruto muchísimo más de cualquier cosa que pueda suceder. Cualquier amanecer, atardecer, cualquier comida, cualquier sabor, cualquier olor, cualquier caricia, cualquier puesta de sol, cualquier conversación, cualquier relación. Y entonces disfruto muchísimo más de todo. ¿Por qué? Porque no tengo interés en retener nada, ¿no? Bien, bien, bien. Pues el hecho de comprender que nada dura para siempre, el hecho de comprender la impermanencia, no nos debe, bajo ningún concepto, saber que todo es maya, ilusión, no nos debe, bajo ningún concepto, que volvernos cínicos, fríos, amargados, en absoluto. Al contrario, cuando uno va despertando, cuando uno va teniendo una vislumbre de nuestra naturaleza eterna, de nuestro ser, uno disfruta intensamente. En otras palabras, es que yo me duermo en mi cama y tengo un sueño, ¿sí? Y ¿y por qué no disfrutar de ese sueño? ¿Me entienden? No. O sea, yo estoy durmiendo en el lecho, en la cama, ¿no? Me echo a dormir y me pongo a soñar. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no disfrutar de lo que estoy soñando? ¿No? La diferencia es que yo sé que es un sueño. Es igualito, todo esto es ilusión.
Sí, es un sueño, pero ¿por qué no disfrutar el sueño, no? Porque si estoy durmiendo en mi cama, ¿por qué tendría valor tener pesadillas? Es un absurdo, no es necesario. Así es que llena tu vida de positivismo, de calidez, de compasión. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves, cambias la dirección de tu mirada, como la dirección de tu mano, pero en este caso la dirección de tu mirada hacia adentro, y tocas algo de tu naturaleza indestructible, inmortal, entonces eso te da una posibilidad extraordinaria para atravesar la vida con un canto de dicha, con un canto de esperanza. Pero no desde cualquier yo, sino desde una parte más profunda, ¿sí? Desde una parte más profunda. Entonces, respecto a lo inmutable y a lo cambiante, el gran sabio Milarepa, yo diría, el gran iluminado Milarepa, escribió, ¿no? Tú sabes, Milarepa fue un gran maestro, ¿no? Del Tíbet, ¿no? Un gran maestro del Tíbet. Fue discípulo de Marpa, ¿no? En fin, él escribió, llevado por el horror a la muerte, me fui a las montañas. Medité y medité sobre la incertidumbre de la hora de la muerte, hasta captar la fortaleza de la inmortal e infinita naturaleza de la conciencia. Ahora todo miedo a la muerte se ha desvanecido y se ha acabado. Decía, no, Milarepa es discípulo de Marpa, comienza con Tilopa, ¿no? Tilopa es hindú, él tiene un discípulo, Naropa, luego está Marpa, luego esa es la ascendencia, ¿no? Luego está Milarepa, el gran Milarepa. Entonces, ven, la cosa es esa, volver a casa, volver a instalarnos en el trono del corazón, del ser, del yo real, obviamente. El despertar, la iluminación es real. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de despertar. No es que yo sí y el otro no. ¿Por qué? Porque hemos dicho, y en Escuela Vida lo hemos repetido, uno viene como una semilla. No todos nosotros somos semillas que contiene el árbol, ¿no? Somos semillas, y eso es la esencia, y en la semilla está contenido el árbol, es decir, el yo real, el yo verdadero, el estado búdico, el estado crístico. Con esto estoy diciendo la iluminación es real, y todos nosotros, sea cual fuere, con una sadhana, con una práctica espiritual adecuada, en circunstancias adecuadas, con un método y un trabajo adecuado, podemos despertar la conciencia, el ser que somos, y de este modo llegar a conocer en nosotros mismos aquello que es inmortal y eterno. Ese es el trabajo. Que yo transforme la esencia que soy en el yo real. ¿Y cómo crece la esencia? Es a través del estar consciente. Segundos de conciencia, no importa. Yo trabajo, ¿no? Esa es la promesa de todas las tradiciones místicas a través de todos los tiempos, ¿no? De todas las escuelas de enseñanza. Y se han cumplido y sigue cumpliéndose, ¿no? Este principio de que todos tenemos la posibilidad de despertar, de iluminarlos. Y vemos y conocemos y sabemos en las diversas tradiciones de muchos seres despiertos, ¿no? De muchos seres iluminados. Entonces yo puedo entender un poco
¿Qué es lo que puedo entender? Lo que puedo entender es que yo soy una esencia y que tiene que transformarse, o sea, una semilla que tiene que transformarse en el árbol, que es el yo real. Eso lo sé, ¿no? Eso lo sé. Entonces, sea quien sea, seas tú quien seas, también puedes tener la experiencia del despertar y descubrir en ti el ser que eres. Como decía Osho, el que nunca nació, el que nunca morirá, ¿no? Hay muchos caminos, hay muchas maneras, ¿no? En la Escuela Vida trabajamos la sabiduría perenne o la sabiduría eterna o filosofía perenne también le llaman, basada en las tradiciones y en las enseñanzas. No, no es ningún invento humano, ningún invento mío, por si acaso, felizmente. Y dentro de la sabiduría trabajamos un triple camino, dentro del camino, ¿no? Hacia arriba, sentir y reconocer el ser que somos a través del recuerdo de sí. Hacia abajo, iluminar la mente y el corazón, hacer consciente al inconsciente a través de la observación de sí e integrar todo a través de la comprensión. Entonces, recuerdo de sí, observación de sí, comprensión. Pero sí se puede. Pasamos a otro, a la parte 4, porque en la primera sesión vimos dos partes. En esta segunda hemos visto la tercera parte, que es el punto 3, que es la aceptación. Ahora vemos el punto 4, que sería, ¿qué cosas podemos hacer para asistir a una persona que está en trance de muerte? ¿No? ¿Qué podemos hacer? De hecho, es una situación problemática. Por mucho que sepamos todo esto, de todas maneras tenemos sentimientos. Si bien es diferente el sentimentalismo de la sensibilidad, pero mientras trabajamos, ¿no? De todas maneras hay seres que parten antes de nosotros y nosotros también nos vamos a ir, por supuesto. Entonces, este trance, hay una situación problemática aquí, ¿no? Porque este trance de la muerte es doloroso, está cargado de miedo, sobre todo, angustia, tristeza. Entonces, si yo quiero ayudar a una persona que está en el trance de la muerte, lo primero que puedo tratar de hacer es establecer una comunicación simple, pero sincera, profunda, real. Tengo que sacarme las máscaras. Pero si yo estoy lleno de miedo, lleno de angustia, lleno de tristeza, no puedo ayudar. ¿Ok? Entonces yo tengo que establecer la comunicación libre de temores, en lo posible lo más relajado, lo más natural. Luego, estos son los comienzos, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa puedo hacer? Es animar, ¿no? Con paciencia, con afecto, a que la persona que el moribundo que esté en el trance de la muerte exprese sus pensamientos, exprese sus temores, sus emociones acerca de la muerte y del morir. De esa manera, al sacar eso del inconsciente que atormenta, de alguna manera libera. No digo que ya queda ya total, no, algo, porque lo peor es estar callado y comerse solo todo el drama, ¿no? Entonces, como alguien decía, una pena entre dos es menos atroz. Es decir, empiezo a soltar las cosas y algo me alivio, algo se alivia a esta persona, ¿no? Eh, Permitiendo que se exprese, que saque sus temores, dudas, angustias, pesares,
aminora en esa persona, decía, ¿no? Eso que lo mantiene ahí embalsamado y reprimido. Disminuye esa intensidad trágica, emotiva, ¿no? ¿Y yo qué es lo que puedo hacer? ¿No? Porque la persona, claro, está llena de temores, de angustia, de tristeza, de pesar, de desesperación, de culpa. Dios sabe qué. Yo estoy ahí. Entonces, cuando yo le ayudo a que la persona hable y se exprese, estoy ayudando a que suelte algo, pero eso no ha solucionado. ¿Yo qué hago mientras tanto? Ya, la persona empieza a hablar. ¿Yo qué puedo hacer? La primera que tengo que hacer, la clave es la no identificación, ¿no? La no identificación. Es decir, yo no me identifico con ninguna de esas emociones negativas, ¿no? El miedo como tal, de repente, bueno, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la culpa, o bueno, en todo caso yo no me identifico con mis emociones negativas. Entonces, una forma de ayudar a una persona que se identifica es yo no identificándome por si acaso. Justo ese es el tema que vamos a tratar en Escuela Vida el jueves, ¿no? El tema de la no identificación. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Una persona que está a punto de morir necesita consciente e inconscientemente sentir el amor, un amor incondicional, tanto amor como sea posible. Necesito sentir, no una lástima, sino amor y compasión, ¿no? Veo me reconozco en él, veo que él, esa persona que está ahí, al igual que yo, es un ser humano, al igual que yo, tiene las mismas necesidades, dudas, reconocerse en el otro, ¿ok? Y ahora, y no es necesario estar en ese trance de muerte, cuando sales a la calle, mira al otro que está delante tuyo, sea quien fuere, esa persona, ese ser que está ahí, trata de ser feliz, trata de no sufrir, trata de dar lo mejor que puede a su familia, ¿no? Trata de no sufrir a través de la enfermedad, trata de paliar las cosas, pero por supuesto, como tiene tantos agregados psicológicos y cosas, está problematizado, tiene, pues, ¿qué te digo? Emociones negativas, cuerpo, dolor, sombra, bueno, eso podemos hacerlo desde ahora, no necesariamente estar en un trance de muerte, pero ya cuando estás ahí con el moribundo, ni qué decir, tú tienes que crear esa especie de rapport, esa especie de empatía con esa persona, ¿no? Y él igual que tú, él va a morir tú también, y hay un miedo a lo desconocido, hay un miedo a esa soledad misteriosa que viene, pero hay un secreto también. Si logro yo recordarme a mí mismo, puedo sentir que él, al igual que yo, es un ser esencial, es su yo esencial, su ser esencial, ¿no? Es su yo real, pero claro, si no lo ha trabajado a plena conciencia, la semilla está en proceso. Por eso a veces me gusta usar la palabra yo esencial, ¿no? Porque es el medio camino entre la esencia y el yo real, ¿no? Hay veces empleo eso por mejor comunicación. En fin, entonces decía, la clave es esa. Uno, no te identificas. Dos, expresas amor incondicional. Estableces empatía, rapport con la otra persona. ¿Y por qué la no identificación? Repito, porque un trance de ese tipo, tú lo has vivido, saca muchas emociones reprimidas, no necesariamente negativas, emociones humanas, dolorosas, sí, nos saca todo, ¿no? Pendientes que hemos dejado, culpas,
¿no? Inclusive algunas personas tienen desesperación, tienen envidia del que se queda vivo, una especie de sentimiento movido, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es comprender eso, ayudar a que la persona no reprima esos sentimientos, esas emociones, ¿no? En fin, y moverlo hacia lo que puede significar la aceptación. La clave es yo. Yo no me identifico y con eso estoy ayudando a un 50%. ¿Sí? Porque si tú te identificas y tienes todas esas mismas emociones o parecidas, no has ayudado en nada. La mejor manera, repito, de ayudar a una persona identificada es no identificando. ¿Ok? Y eso de alguna manera, entre eso, ¿no? La comprensión de la impermanencia, la aceptación, algo empezamos a introducir un factor diferente, un factor no común en estos trances, ¿no? Porque generalmente en esos trances viene la desesperación y nos disparamos con el consuelo así, sí que cuando me muera voy a estar con los ángeles, sí, ya me voy a ver con todos mis seres queridos, ¿no? Entonces, y no sé cuánto de verdad hay en eso, de esa manera, ¿no? Obviamente en las clases sucesivas, cuando veamos qué pasa cuando morimos, es que vamos a ver cuánto desierto hay por ahí, ¿no? Cuánto desierto hay por ahí. En fin, entonces cierro esto de la asistencia de este tipo, digamos, entre lo que es desidentificación, entre lo que es empatía, rapport, etcétera, algún tipo de rapport, ¿no? Con, el, con la persona que está en el trance de la muerte, ¿no? Y por supuesto, de alguna manera, voy a tratar de estar lo más despierto posible, lo más presente posible, ¿ok? Lo más, para poder transmitir algo real, ¿no? Se habla de despedirse, ¿no? Porque es una despedida, la cosa es que ya no nos vamos a ver más, pero esta tendría que estar lleno de amor. Y la clave es aceptación de la impermanencia, la comprensión de la muerte como algo natural, como algo que está ahí siempre en el universo, ¿no? En fin, entender que eso ocurre, ha ocurrido y ocurrirá a todo el mundo, ¿sí? Pero vamos más allá. Entonces, una de las cosas que yo tengo que enfocar en este trance, ¿no? En esta ayuda del trance a la muerte, es cómo hacer todo lo posible porque la persona que va a partir se vaya en paz, ¿no? Es decir, la muerte en paz es un factor bien importante, ¿ok? Es bien importante porque va a marcar mucho lo que sigue en los bardos, lo que sigue en el proceso. O sea, cuando se dice muerte en paz no es un decir, va a marcar mucho, ¿no? Es como que, a ver, nuevamente apelo a la figura del sueño. Cuando yo me acuesto en paz y sueño plácidamente, cuando me despierto, tengo la energía eh, no gastada inútilmente y la mejor disposición para vivir, ¿no? Para el amanecer. O sea, yo me dormí en paz, me desperté y entonces mi despertar, mi día, está con energías renovadas, está con una cierta actitud optimista, positiva. Pero ¿qué pasa si yo me duermo lleno de angustia, de pesar, de tristeza, de negatividad? En la noche, mientras estoy durmiendo, el inconsciente va a procesar toda esa información negativa, no voy a descansar bien en la noche, no voy a obtener el relax del cuerpo que necesito, no voy a obtener la relajación emocional que necesito,
y no voy a obtener la relajación mental que necesito. Entonces, cuando despierto, despierto tenso, estresado, predispuesto a la negatividad. Es más o menos, he tratado de forzar una analogía respecto a la muerte. Cuando mueres en paz, puedes meterte al tema con una posibilidad mejor, de hacer las cosas mejor. ¿Qué y cómo? Eso pues lo vamos a ver obviamente en sesiones más adelante, ¿no? Así es que debe ser ese objetivo, ayudar a que las personas no descansen verdaderamente en paz, mueran en paz, digamos, ¿no? Lástima que la realidad ahora no permite que la gente muera en casa, rodeado de los seres queridos, ¿no? Generalmente es un hospital frío, con gente que es indiferente, pero en fin, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Otro elemento fundamental, ya estamos yendo hacia lo profundo, es la desidentificación del cuerpo físico, ¿no? Miren, si una persona, o por eso yo digo, lo ideal, ¿no? Digo, no, lo ideal debe haber sido trabajar ahora. Justamente trabajamos la identificación el jueves, no la desidentificación. Sí, ahora. Entonces, en esos trances hay mucha ventaja. Pero si una persona nunca trabajó, ¿no? Era de los que leía, hablaba, qué sé yo, o repetía ¿no? afirmaciones, cosas en la cabeza, pero no trabajó realmente. Por eso digo, lo primero que planteo, lo ideal hubiera sido trabajar en vida, la desidentificación y otras cosas, pero no, estamos ante una persona que ni conoce, ni sabe, ni le interesa, y además tiene su creencia religiosa bien acentuada, ¿no? No me vengan a mí con esas cosas, no son del diablo, o cosas parecidas. Bueno, obviamente tú no tienes que hablarle nada de ningún tema, pero sí se puede decir, se puede hacer algo, ¿no? Insisto, al que ha tenido una disciplina espiritual en vida, tiene muchas mejores posibilidades de hacer muchas otras cosas. Pero no, si no fue así, no importa. Porque si estás tú ante esa persona que está en ese trance de muerte, amigo, pariente, papá, mamá, hermano, ¿no? Esposa, esposo, hijo, no sé. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Tienes que hacerle tomar conciencia, decirle, ¿no? Que no es su cuerpo físico. No importa, la persona dirá, sí, pues yo soy el alma, no me importa, no, que vas a discutir, no, que el alma, que la conciencia, que el espíritu, que el cuerpo astral, esas son estupideces. Con que tome conciencia que no es su cuerpo físico, adelantaste 50%, adelantaste mucho, ¿ok? Que tome conciencia. Y no es muy difícil, porque cuando uno empieza a morir se va a desprender del ego y del cuerpo. Entonces, claro, hay algunos sí que mueren testarudos con el ego recrudecido, pero ese es uno entre mil, ¿no? Porque cuando empieza a morir, la personalidad se empieza a debilitar, todo lo falso se cae rapidito y empieza a quedar lo más esencial, aunque sean emociones fuertes o lo que fuera, pero esencial, ¿no? Lo más profundo. Entonces, igualito, la persona empieza a sentir que sale de su cuerpo, es decir, no es que empieza a sentir que estoy saliendo de mi cuerpo, no, me refiero, es decir, empieza a sentir su cuerpo como un poquito como ajeno. Y si tú lo refuerzas eso, si le ayudas a que se dé cuenta que no son su cuerpo físico, y cosa que, repito, no es muy difícil reconocer para una persona que está en este trance, ¿no? Lo ideal sería que después le ayudes a reconocer que tampoco es su cuerpo que sigue, ¿no? El cuerpo que sigue. Pero con el físico ya estamos avanzando bastante. En fin,
Transmitir entonces eso, llenar el entorno de tranquilidad, llenar el entorno de silencio, ¿sí? Porque la paz no solamente se produce cuando tú le hablas de la aceptación, cuando tú le das amor, etcétera, sino también es muy importante que tú estés desidentificado y sobre todo que tú transmitas tu silencio y tu tranquilidad, ¿no? Entonces, como decía, sea cual fuera el ser querido, el amigo, padre, madre, etcétera, que está ahí, ¿no? Y tú quieres participar positivamente en este trance, ¿no? Esa persona está muriendo, tú estás ahí, estás vivo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Aparte de separarte, una de las cosas fundamentales, por ejemplo, es sostener sus manos, poner tu mano en su frente o en su corazón y desarrollar al máximo el silencio dentro de ti. Silencio y tranquilidad dentro de ti. ¿No? ¿Por qué? Porque tu tranquilidad y tu silencio se transfiere, se transmite, ¿no? Si puedes ayudar, pues, repito, a la persona a que pase ese trance, ayudar a morir en el mayor entorno de paz y tranquilidad y silencio, ¿no? Habrá realizado un acto lleno de bondad, lleno de virtud, lleno de belleza inclusive, ¿no? Y de repente en algún momento te puedes sentir débil, cansado, cansada, pero eso es, con un poco de descanso, se recupera. Porque acá hay un detalle. Cuando la persona se está muriendo, todo el amor y todo lo que tú has sentido por esa persona en vida, es decir, por decir, amabas a tu mamá y amabas a tu mamá, y ese amor permanente, ¿no? Entonces, cuando esa persona muere, todos tus sentimientos van a ella y se te salen de ti. No es que dejas de quererla, lo que estoy diciendo es una energía se va ahí y es por eso que uno siente que algo de uno se va con la otra persona. Y uno dice, oh, se fue y se llevó algo de lógico, agarró todos los afectos que le di y dijo gracias, no, gracias me lo llevo. No, ese es un detalle importante. Bien, a ver, ¿qué más? Déjame ver lo de la tranquilidad. Y ahora pasamos a una parte quinta y con esto terminamos. Vamos a hablar algo, ¿no? Obviamente estamos hablando de la muerte en relación a la compasión y a la meditación, ¿no? Muerte, compasión, meditación. Entonces, sintetizando, el ayudar, el asistir a una persona que está en trance de muerte, resúmenlo en dos palabras. Yo diría en tres palabras. Amor, compasión y conciencia. Entonces, obviamente, el que no trabaja, el que no tiene una disciplina espiritual es un poco más difícil, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué es la compasión? La compasión no es solamente un sentimiento o un interés ante el sufrimiento de la otra persona. No solamente es eso, ni el afecto sincero que yo pueda tener, o el que yo reconozca sus necesidades, sus sufrimientos, sus angustias, su dolor, sino es que yo haga tome la determinación de hacer, repito, hacer. No hay compasión sin hacer. Si tú no, ay, pobrecita, cómo sufre, ¿y tú qué has hecho para que deje de sufrir? No, yo tengo mucha compasión por ella. ¿Qué has hecho? Si no has hecho nada, no es compasión.
¿Ok? La compasión es acción. La compasión es actuar de una manera u otra, ayudar a aliviar el sufrimiento. Si no actúas, no hay compasión. ¿Ok? La compasión no es auténtica compasión, sino es activa. Entonces, la compasión es un factor fundamental. La compasión, a decir del amado Oso, es el florecimiento de la conciencia. La compasión es el florecimiento del amor. Es un nivel bien elevado, ¿no? Y en esos trances en que tengo que estar desidentificado, en que tengo que dar amor y compasión, bueno, el amor y su florecimiento, que es la compasión, etc. Y yo colocarme en una mejor actitud, ¿no? El mejor aliado para superar el ego es la compasión. ¿Sí? El secreto de la felicidad y la compasión es cosa que no entendemos, ¿no? Buscamos la felicidad. Por un lado, no hacemos metanoia, no miramos de cara al sol, y de otro lado, no somos compasivos, somos egoicos. De repente no es egoístas malos, contumaces, pero el ego presente en demasía y no empezamos a generar o a actuar en base a compasión, ¿no? El dedicarnos a los demás, el asumir de alguna manera, ayudar a aliviar el sufrimiento o a través de la meditación Tonglen, por ejemplo, tomar el sufrimiento y dar amor, dar felicidad, dar alegría y tomar el sufrimiento. Muchas personas que están en metafísica y ese tipo de cosas, ay no, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a tomar el sufrimiento? Se me va a meter adentro, dice, y me puede hacer daño. No, no es así, ¿no? El único que se puede sentir afectado es el ego, nada más. ¿Sí? Entonces, entendamos, el dedicarnos a los demás, a asumir el sufrimiento, en lugar de estar centrados en nosotros, engreídos, consentidos con nosotros mismos, no chiqueados con nosotros mismos, eso y la sabiduría de la ausencia del ego permite destruir de un modo más eficaz, más profundo y completo el apego al ego, que es el falso yo, ¿no es cierto? Y que ese es el origen, la causa, yo diría, de nuestro interminable vagar por el samsara. Es que cuando hablamos del ego lo vemos como algo raro, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, que ¿qué es lo que pone en movimiento la rueda del samsara? ¿No? En el Baba Chakra, o sea, en lo que es la rueda de la vida del samsara, vas a ver en el centro lo que pone en movimiento la rueda, vas a ver un gallo, un cerdo y una serpiente. Y entonces vas a ver ahí el odio, ¿no? El odio, y yo diría slash el miedo, porque el miedo y el odio van bien cercanos, ¿sabes? ¿Ok? El odio es un derivado del miedo, pero bueno, vamos a llamarle el odio, el apego, llámale avidez, codicia, deseo, apego, y la ignorancia de nosotros mismos. Esos tres animalitos que están en el centro de la rueda del samsara ponen en movimiento a la rueda del samsara. Así que no me digas que vas a salir de la rueda del samsara así nomás, por así nomás, sin trabajar sobre el ego, sin observarte conscientemente, etc. Bien, entonces, dentro de la compasión está la práctica, o la noble práctica de Tonglen, la meditación Tonglen, ¿no? De alguna manera atiza otro gran maestro que llevó la enseñanza de la India al Tíbet. Hubieron dos, Tilopa, que a través de Naropa, Marpa y Milarepa,
y el otro gran maestro fue Atisha, el 3 veces grande, ¿no? Atisha, el que tuvo la dicha de tener 3 maestros iluminados, ¿no? Solito para él. Bueno, él de alguna manera instituyó la noble práctica de la meditación Tonglen. Tonglen significa tomar y dar y tomar. Esta práctica del Tonglen es una extraordinaria y eficaz práctica para destruir el apego al ego. Ese vivir egocéntrico, autocentrado en nosotros, como el axis mundi, que es la causa de todo nuestro sufrimiento, ¿no? La raíz de nuestros problemas, de la dureza de nuestro propio corazón. Entonces, repito, recuerda que el apego, el deseo y la codicia, es decir, el miedo, el odio, ¿no? Apego, deseo, codicia, el miedo, odio y la ignorancia de nosotros mismos, repito, son los 3 engranajes que mantienen en movimiento la rueda del samsara. Así que no te extrañes, si los tienes activos, te vas a mover para rato en el samsara, ¿no? En cuanto a la meditación Tonglen, no solamente la podemos hacer, la podemos hacer con personas enfermas o con personas que están sufriendo. Tomamos su enfermedad, tomamos su sufrimiento y le devolvemos paz, le devolvemos armonía, ¿no? Ahora no la podemos hacer, ¿no? Por razón de tiempo. Pero en todo caso también se puede hacer con el moribundo. ¿Qué presente podría ser mejor? ¿No? ¿Qué cosa podría ser mejor? Es algo extraordinario y es consolador. Que él sepa que yo estoy orando por él, que él sepa que yo estoy tomando su sufrimiento, que él sepa que yo estoy purificando su karma negativo, que esa práctica es para él, ¿correcto? Eso es si es que él más o menos conoce estos temas. Si no conoce, yo no le digo, pero lo hago igual. Igual tiene efecto, ¿no? Pero el hecho de que él sepa que hay alguien que no solamente está orando, sino está tomando a través de una meditación su sufrimiento, entonces eso le ayuda mucho en ese trance, ¿no? Y repito, eso es si sabe, pero si no sabe, igual le va a ayudar bastante también. Y ellos nos están ayudando a nosotros también. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Te está ayudando a que cultives aquello llamado compasión, ¿no? Que es la joya del loto, que es, ¿qué te digo? Lo que no es el florecimiento del amor y de la conciencia, como dije. O sea, nos ayudan activamente a nosotros. Entonces, cuando tú actúas a través de la meditación Tonglen, tomando el sufrimiento, el dolor de la persona para ti y dando felicidad, luz, amor, eso nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? Te ayuda a purificar, te ayuda a sanar. Por eso se le llama el secreto sagrado, ¿no? Ahora, de repente, si no conoces o no puedes hacer la meditación Tonglen, completa, simple y llanamente, puedes simplificarla, ¿no? Al momento de inspirar, ¿no? Puedes decir, tomo el sufrimiento de esta persona, de este amigo, ¿no? De mi madre que está muriendo, de quien fuera, y al expirar, al botar el aire, siente que le estás devolviendo paz, felicidad, amor. O más simple todavía, una simple oración. Puedes decir que yo pueda tomar todo el sufrimiento ¿no? de esta persona y que pueda darle mi bienestar y felicidad. O de todas las personas o de esta persona en particular, ¿no? Es un modo mucho más simplificado. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, yo tomo el sufrimiento y le doy felicidad, uno dice, pero no me hace daño que yo tome eso. No,
dije, lo único que resulta dañado por Tonglen no es justo aquello que más te ha estado dañando a ti, el ego. ¿Sí? Entonces, la clave es practicar Tonglen ¿no? Con la mayor frecuencia que puedas, ¿no? Y eso va a producir el debilitamiento de la mente no observada, o sea, del ego. Vas a ir sintiendo cada vez más tu verdadera naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo dije, ¿no? La compasión es el florecimiento de la conciencia. Es el, ¿no? Bien, para terminar, entonces entremos a lo que sería, esto es una meditación. Inclusive existe la meditación Pogwa, que lo vamos a ver en otro momento. La meditación Pogwa. Esta es una meditación Tonglen. Pero déjame hablarte de otra meditación. Tal vez para mí la más importante. Obviamente, primero dijimos, estado de quietud y silencio. Asumir una actitud meditativa, una actitud de recogimiento, ¿sí? Entonces, si tú haces eso, asumes esa actitud que yo les digo, recójanse, céntrense en sí mismos, la meditación de alguna manera se transmite, se trasciende, se contagia. Este es un estado que se puede pasar a la otra persona. De alguna manera, pasamos eso. Entonces, medita mientras alguien esté muriendo. Ve donde la persona, siéntate a su lado, quédate en silencio, ¿no? Quédate en silencio, quédate meditando. Porque cuando la persona muere, se produce una explosión repentina de energía, ¿no? Y tú puedes sentir el sabor de la muerte. Y eso, claro, si tú obviamente estás en un estado no meditativo y con egos y todo, tendrás miedo, pero si estás conectado a algo, no totalmente despierto, a algo mucho más profundo en ti vas a sentir, ¿no? Algo especial, un estado de relajación, un estado de crecimiento. Y dice Osho, ¿no? Sí, él dice, sí, él decía, no, la muerte sucede, pero nadie muere, ¿no? Sí, la muerte sucede, pero en realidad la muerte nunca sucede. Ese era un principio que tenía él. O lo otro es el epitafio que pusieron en su tumba, ¿no? Aquí ya hace Osho que nunca nació y nunca murió. Bien, y ahora enséñale un secreto al moribundo. Siéntate a su lado, ponte completamente en silencio, coloca su mano en su cabeza, ¿no? Despacito, tú en estado de presencia, obviamente, lo más que puedas, y le dices simple y llanamente que observe su respiración, que sienta su respiración entrando y su respiración saliendo. Dile a esa persona que sienta, que observe, que siga su respiración entrando, su respiración saliendo. Si lo hace plenamente convencido, se dará cuenta de que ella no es ese cuerpo y que tampoco es la respiración. Se dará cuenta que ella es la que observa. Y esa que observa, ese testigo es inmortal, nunca muere. Si lo hiciera a plenitud y a cabalidad, le habrías dado, para mí, una joya. ¿Por qué? Porque en el momento en que conocemos a quien observa, en el momento que nos damos cuenta,
sentimos nuestra inmortalidad, por lo tanto somos inmortales, ¿no? Y esta es una manera corta de conocer, ¿no? De aproximarnos a ese ser que digo, ¿no? Es una manera rápida, ágil, corta. Esto es el hecho de observar la respiración. ¿Sabes por qué? Porque la respiración es el puente entre el cuerpo y el alma. Y la conciencia de la respiración es un portal a la divinidad. Entonces, la respiración en sí misma conecta cuerpo y alma. La respiración en sí misma es una puerta al universo, pero la conciencia de la respiración es un portal o una gran puerta a la divinidad. Ese es un gran secreto que se le puede enseñar. Pero permíteme compartirte un secreto aún mayor. Mientras pueda ser la persona que está en el trance de muerte, ¿no? Mientras la pueda hacer. Ya te dije, la meditación Pogwao también, eso lo vamos a ver después. Pero para mí esta es la suprema, ¿no? Y te la voy a narrar, te la voy a narrar, ¿sí? Pon atención, pon atención. Esta es una historia real entre el señor Gurdjieff y un filósofo inglés. Esta es una historia real. Es contada por Osho, ¿no? Dice, una cosa extraña sucedió con un gran filósofo inglés, C.E.M. Joad, o Joad simplemente. Él era un intelectual, ¿no? Obviamente yo te lo recreo a mi manera, ¿no? No te digo textual la historia, no te la leo textual, ¿no? La recreo. Él era esos intelectuales, pues, y estaba siempre contra Gurdjieff, ¿no? Y un absurdo, pues, porque para esa época son tiempos contemporáneos, 100, 120 años atrás, no menos de 100 años, sí, porque Gurdjieff murió en 1940, el 2049, todavía haría, sí. Entonces, él estaba siempre contra Gurdjieff. Y en los tiempos modernos, no estamos hablando pues de civilizaciones de miles de años atrás, Gurdjieff era el único hombre muy auténtico que había traído el mensaje de la cristalización interna a Occidente. Es decir, un hombre auténtico despierto, un maestro de maestros, el único que sabía. ¿Por qué? Porque como dice Osho, muchos han venido a Occidente, ¿no? De Oriente a Occidente. La mayoría de ellos son aspaventosos, son mucho ruido y pocas nueces, truculentos, gente más enfocada en el lucro, ¿no? Te cobran por una iniciación, te cobran por no sé cuántos miles de dólares, en fin, cosas así. Y Gurdjieff no. Obviamente en la escuela de Gurdjieff se pagaba, qué sé yo, para poder mantener, pero es otra historia. Pero él, un maestro auténtico, ¿no? Porque de verdad, tuvo una invasión de gente de Oriente, ¿no? Gente de Japón, gente de la China, de la India, etcétera, monjes, ¿no? De todo tipo. Entonces, volviendo a la historia de C.E.M. Joad, este gran filósofo, ha escrito muchos libros sobre filosofía, ¿no? Él, un gran intelectual. Entonces, imagínate, escucha hablar de Gurdjieff,
la lucha de los magos, la danza y qué sé yo. Entonces, siempre que escuchaba hablar de Gurdjieff se reía, ¿no? Se reía con desdén, con desprecio, ¿no? Cada vez que escuchaba hablar de él. Y decía, ese hombre no es más que un tramposo, un fraude. No hay nada dentro, ningún centro. ¿Qué cristalización o fijación del ser? No, esas solamente son palabras, engaños, engaños a la gente. Ese era, ¿no? Con sus amigos intelectuales. Pero un día, sí, E.M. Judd cayó enfermo, de una enfermedad fuerte, prácticamente terminal, y la muerte se le acercaba. Y el doctor se franqueó y le dijo, usted no va a vivir más de 6 meses, calculo, ¿no? Más o menos. Así es que lo que quiera hacer, hágalo, disfrute la vida, viva lo que pueda, ¿no? Y en ese momento, este filósofo sintió que se le acababa el mundo. Se acabó. Y en ese momento se dio cuenta, algo vino a su mente, ¿no? Y dijo, tal vez puede que haya algo interiormente, ¿no? De repente, hay algo dentro, puede ser. Él siempre lo había negado intelectualmente, como todos ellos, que niegan la meditación, niegan el ser, qué sé yo, ¿no? Entonces él dijo, de repente puede haber algo interno, ¿no? Y obviamente él sabía, decía, yo realmente no sé. Y de repente eso que ha estado hablando, el tal Gurdjieff, no es hombre Gurdjieff, de repente ahí hay algún contenido, de repente hay algo. Y yo me estaba burlando y riendo, ¿no? Y yo entiendo que mi risa y mi burla era insensatez e insensibilidad. Y en realidad nunca lo he entendido. Yo criticaba por criticar porque habla de Oriente y habla de la cristalización y de la esencia y estas cosas, ¿no? Y siempre ni lo profundicé, no lo conocí, no leí, no lo leí, no lo visité. Y él estaba enseñando en el mismo Londres, ¿no? Entonces, como último recurso, después de esta reflexión real, profunda, sincera, de este acto de contrición, diría yo, le pidió a un amigo y le dijo si podía traer al señor Gurdjieff a su casa. Dijo, por lo menos le puedo pedir perdón por tratar de hacer de él un tonto, ¿no? Haberme burlado y denostado y sin haberle entendido nada, ni a él ni a su mensaje. Lo he estado criticando, etcétera, sin entenderlo. Por lo menos le pediré perdón. Así que el amigo que lo conocía, que estaba seguramente en el grupo de trabajo, ¿no? Del señor Ouspensky Gurdjieff, le llevó a Gurdjieff. Gurdjieff se sentó en la cama al lado de C.E.M. Judd. Se sentó en silencio. Y Judd le dijo, perdóname por favor, puede que no tenga otra ocasión de verle nuevamente, porque mi muerte se acerca. Perdóneme, he actuado de una manera insensata, imprudente, insensible. Y Gurdjieff le dijo, olvídese de todo eso. Es la muerte la que le ha inspirado para que me llame. Es la muerte la que le ha hecho dudar de su posición de toda la vida, ¿no? De que la mente lo es todo, de que el intelecto lo es todo. Pero eso es bueno. Y le dijo, hay bastante tiempo. ¿Tiene cuánto? 6 meses. 6 semanas le serviría. Es más, 6 días. 6 horas. Es más. Inclusive 6 minutos son suficientes. Y un hombre de su calibre mental
puede incluso arreglárselas en 6 segundos. Así es que, amigos, yo cierre los ojos, simplemente cierre sus ojos, ¿no? Yo estoy sentado aquí a su lado, ¿no? Cierre sus ojos y mire su mente. No haga nada más, simplemente observe su mente. Y obviamente cuando la muerte está así de cerca, ¿no? Uno hace y está listo para hacer lo que sea. Seguramente si no hubiera estado la muerte así inminente, seguramente pues yo hubiera estado diciendo, no, este, que la mente es la que mira a la mente, o qué sé yo, ¿no? Pero no había tiempo para discutir, no había tiempo para estupideces, ¿no? Ya había sacado la mano la que está atrás a 1 metro de distancia, así es que toda estupidez, ya no había tiempo para estupidez. Así es que pensó Joab que lo mejor era experimentar lo que estaba diciendo este Gurdjieff, ¿no? Y total no me va a hacer daño, dijo, yo voy a experimentar lo que dice este hombre. Y entonces se quedó en silencio, mirando la mente. Y se sorprendió, ¿no? Se sorprendió cuando él empezó a mirar su mente. Y se olvidó de Gurdjieff, se olvidó de la muerte, se olvidó, ¿no? En un lapso breve de tiempo de todos los pensamientos, ¿no? Y solo había en la habitación un inmenso silencio. Pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, con una intensidad profunda. Cuando Gurdjieff lo despertó, él dijo, lo miró con el rostro cambiado y le dijo, estoy totalmente feliz, ¿no? Mirando el cambio de su cara, ¿no? Y él se dio cuenta del cambio que había tenido, ¿sí? Cambio en su expresión, cambio en sus ojos. Así que Gurdjieff observó, está ahí sentado, cómo los ojos de Joab dejaron de moverse, porque ustedes saben que los ojos se mueven y uno pestañea cuando vienen pensamientos uno tras otro, pero cuando la conciencia está presente uno no pestañea. ¿Ustedes lo han visto a Osho? Él no pestañea, ¿sí? En fin, lo cierto es que él lo observó, ¿no? Sus ojos dejaron de moverse, con su cuerpo casi totalmente relajado, como si no sintiera ningún miedo a la muerte. Y obviamente cambió su cara, cambió su expresión, ¿no? Entonces, al crecer la observación, el yo observador, el testigo, que es la conciencia inmortal, al crecer la observación, la cara empieza a tener una cierta gracia, cierta belleza. Y Gurdjieff le dijo, usted lo ha conseguido, lo ha conseguido. Ahora hay bastante con estas 6 semanas. Usted continúe y tiene 24 horas cada día. Mientras esté despierto, acostado, le han dicho que descanse, lo cual es bueno, utilice esta oportunidad que le ha proporcionado, que le ha sido proporcionada por la muerte. Y morirá como un ser despierto, cristalizado. Usted es bastante inteligente para entender la situación de que antes de que venga la muerte, tiene que conocer algo en usted que es eterno. No hablaba de creencias, no, tú tienes que creer, no, tienes que conocer, ¿me entienden? Conocer, es real. Bueno, había lágrimas de gratitud en los ojos de Joab. Él no dijo una sola palabra, pero esas lágrimas lo dijeron todo. Su gratitud, sus disculpas. Y esas 6 semanas fueron las más importantes de toda su vida.
¿no? Su última declaración a sus amigos fue: nunca pensé que Gurdjieff finalmente, ¿no?, sería quien me ayudaría en mi nuevo viaje, que me ayudaría a conocer algo, que es algo en mí que es eterno y que es inmortal. Namaskar.